Ahí está mi pueblo, chicote. Años que no lo veo. Yo soy leal con los amigos. Él tenía todo lo que un artista podía desear: fama, reconocimiento y una carrera sólida en la música y el cine. Fue el hombre que le dio su primera oportunidad a Vicente Fernández, lo acogió en su casa cuando no tenía dónde dormir y lo ayudó a convertirse en la leyenda que conocemos hoy. Pero un fatídico día, lo esperaban afuera de su casa y acabaron con sus sueños. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza quién estuvo detrás ni por qué lo hicieron. Hoy te contaré la historia de Felipe Arriaga, el hombre que ayudó a forjar la carrera de uno de los más grandes pero que quedó en el olvido. Felipe Arriaga nació el 27 de septiembre de 1937 en Santa Casilda, Michoacán, México. Su nombre real era José Luis Aguilar Oseguera, y desde muy pequeño tuvo que enfrentarse a una vida llena de dificultades. Creció en una familia humilde, donde el dinero apenas alcanzaba para lo básico, lo que lo obligó a abandonar la escuela cuando apenas cursaba el segundo año de primaria. La educación pasó a un segundo plano porque había una necesidad más urgente: trabajar para ayudar a su familia. Desde niño se dedicó a oficios como aprendiz de zapatero, lo que le permitió llevar algo de dinero a casa. Sin embargo, a pesar de su dura realidad, Felipe tenía un talento innato para la música, especialmente para la ranchera. En 1953, cuando tenía 16 años, su familia tomó la decisión de mudarse a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. Esta fue una de las decisiones que cambiarían su destino. La capital era un lugar donde los sueños podían cumplirse, pero también donde la competencia era feroz. Al llegar a la ciudad, Felipe encontró su primer acercamiento serio a la música uniéndose a un grupo de mariachi. Durante los primeros años, tocó y cantó en distintos lugares, ganándose la vida como podía. No era fácil destacar en un ambiente tan competitivo, pero su voz fuerte y su estilo auténtico lo hicieron sobresalir. El punto de inflexión llegó en 1957 con la muerte de su padre. Este hecho no solo lo marcó profundamente a nivel personal, sino que también lo obligó a asumir nuevas responsabilidades. Tomó las riendas del grupo de mariachi en el que tocaba, y comenzó a tomar decisiones que impactarían su carrera musical. Fue en ese momento cuando su camino se cruzó con el de un joven talentoso pero desconocido llamado Vicente Fernández. Felipe vio algo especial en él, y sin dudarlo, lo invitó a quedarse en su casa y formar parte de su grupo. En ese momento, ninguno de los dos imaginaba que Vicente Fernández se convertiría en uno de los máximos exponentes de la música ranchera en la historia de México. La relación entre Felipe y Vicente fue mucho más que una simple colaboración musical. Se convirtieron en amigos cercanos, casi como hermanos. Felipe no solo le dio un lugar para vivir cuando Vicente no tenía dónde quedarse, sino que también le enseñó mucho sobre la industria y lo apoyó en sus primeros pasos. Mientras Vicente Fernández construía su carrera, Felipe Arriaga también comenzaba a ganar reconocimiento. Su estilo interpretativo lo hizo destacar rápidamente y logró grabar varios discos que fueron bien recibidos por el público. Pero no solo se limitó a la música. El cine también llamó a su puerta. Felipe Arriaga no solo dejó huella en la música, sino también en el cine. Su talento lo llevó a participar en más de 25 películas, convirtiéndose en un rostro familiar dentro del cine mexicano. Su imagen fuerte, su voz profunda y su inconfundible presencia escénica lo hicieron ideal para interpretar personajes en las clásicas cintas de charros y rancheros, un género que en ese momento gozaba de enorme popularidad. Las historias en las que participaba solían girar en torno a hombres de carácter recio, leales a sus principios, con un profundo amor por el campo y las tradiciones mexicanas. Además, sus interpretaciones lo hicieron compartir escena con algunos de los actores y cantantes más importantes del cine nacional, consolidando su lugar como una figura clave en la industria. Su paso por el cine le permitió expandir su fama y acercarse aún más al público. Su autenticidad traspasaba la cámara, logrando que su presencia fuera imponente y memorable. Aunque su carrera en el cine no alcanzó la misma magnitud que la de otros íconos del género, su legado en la industria sigue siendo recordado por aquellos que disfrutaron de la época dorada del cine ranchero. Pese a su éxito, la vida de Felipe Arriaga no estuvo exenta de obstáculos. En la industria de la música, la competencia era feroz, y su ascenso meteórico no pasó desapercibido. De hecho, llegó a un punto en el que estaba vendiendo más discos que otros artistas de la CBS, la disquera con la que trabajaba. Esto,
Lejos de beneficiarlo, se convirtió en un problema. A Felipe le cancelaron su contrato y su carrera se vio afectada de manera abrupta. Aunque nunca se confirmaron los motivos exactos, muchos aseguran que su creciente éxito no fue bien recibido por ciertos sectores de la industria, lo que terminó por frenar su ascenso. A pesar de estos obstáculos, Felipe nunca dejó de trabajar. Continuó presentándose en distintos lugares y siguió vinculado tanto a la música como al cine. Sin embargo, su historia estaba a punto de tomar un giro inesperado y trágico, que marcaría el final de su vida. El 3 de noviembre de 1988, Felipe Arriaga regresaba a su casa en Ciudad de México tras una jornada habitual. Nada parecía fuera de lo común. Esa noche, un amigo lo había invitado a ver su nuevo automóvil antes de despedirse. Una invitación que parecía inofensiva, pero que terminó siendo el último momento de tranquilidad en su vida. Su hijo, quien lo acompañaba en ese instante, fue el primero en notar algo extraño. A pocos metros de la entrada de su casa, ocultos en la oscuridad, había hombres esperando. Antes de que Felipe pudiera reaccionar, los agresores salieron de su escondite y comenzaron a disparar sin piedad con una metralleta. Los disparos resonaron en la noche. Felipe recibió 5 impactos de bala antes de caer al suelo, gravemente herido. Su hijo, en estado de shock, intentó ayudarlo mientras su familia y vecinos corrían desesperados en busca de auxilio. Llamaron de inmediato a la Cruz Roja, pero la ambulancia tardó demasiado en llegar. Felipe Arriaga murió en plena vía pública, desangrado en los brazos de su hija mayor. El hombre que había construido una carrera con esfuerzo y dedicación, que había dado oportunidades a otros y que había logrado conquistar al público con su voz y su presencia, encontró un final cruel e inesperado. El crimen fue brutal, pero lo que ocurrió después generó aún más preguntas. Aunque varias patrullas de la policía llegaron al lugar minutos después del ataque, los responsables lograron escapar sin dejar rastro. Con el paso del tiempo, el caso quedó envuelto en un manto de misterio. No hubo detenidos, no hubo avances significativos en la investigación, y para muchos, las autoridades simplemente dejaron que el crimen se desvaneciera en el olvido. Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos aseguraban que su asesinato estaba relacionado con ajustes de cuentas dentro del crimen organizado. Otros lo vinculaban con el destino de Víctor Iturbe el Pirulí, otro cantante mexicano que había sido asesinado un año antes en circunstancias similares. A pesar de los rumores, nunca se confirmó ninguna versión oficial. Lo que sí fue un hecho es que la investigación se cerró poco tiempo después, sin respuestas claras ni justicia para Felipe Arriaga y su familia. Uno de los detalles más llamativos fue la ausencia de Vicente Fernández en su funeral. Su mejor amigo de más de 30 años no pudo despedirse en persona, ya que se encontraba de gira por varios países en ese momento. Sin embargo, su dolor fue evidente. A lo largo de los años, Vicente Fernández recordó en múltiples ocasiones a Felipe Arriaga como uno de los hombres que más lo apoyaron en sus inicios. En 2016, décadas después del asesinato, Vicente escribió en sus redes sociales un mensaje conmovedor. Felipe Arriaga fue quien me dio mi primera oportunidad de cantar profesionalmente con un mariachi. Me dieron trabajo y cariño. Algunas veces no tuve dónde dormir y ellos me recibieron en su casa. Además, en honor a su memoria, le dedicó la canción El adiós al soldado, un tema que ambos interpretaron juntos en varias ocasiones. Lo más triste de esta historia no es solo la forma en que murió, sino el hecho de que su caso quedó en el olvido. No hubo justicia, no hubo culpables, y con el tiempo, su historia se fue perdiendo entre rumores y teorías. Aún así, su legado sigue vivo en sus canciones, en sus películas y en el recuerdo de quienes lo conocieron. ¿Conocías su historia de Felipe Arriaga? ¿Qué opinas sobre el misterio alrededor de su muerte? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like al video y suscribirte para seguir recordando a las grandes leyendas. Nos vemos en el próximo video.